Tal vez ya viste en redes que México va a prohibir los autos 2015 y anteriores. Eso es falso. Pero aquí viene lo que casi nadie te está contando. Aunque esa prohibición no existe, sí hay cambios reales en las reglas, en la verificación, en la circulación y hasta en las refacciones que pueden hacer cada vez más difícil conservar un auto usado durante muchos años. Y precisamente por eso este video es diferente. No te voy a contar un rumor. Te voy a mostrar lo que sí está cambiando en México, y por qué puede terminar afectando directamente al carro que tú ya pagaste. De hecho, cuando uno se pone a revisar las reglas, los decretos, los programas de verificación, las restricciones para importar autos usados y hasta las nuevas propuestas que están llegando al Congreso, aparece algo bastante más interesante. Nadie necesita salir a decirte, tu carro está prohibido. No funciona así. Basta con hacer más complicado importarlo, limitar las condiciones bajo las cuales puede circular, exigir controles de emisiones, cerrar una vía de regularización, hacer más difícil conseguir ciertas refacciones o empujar al mercado hacia vehículos más nuevos. Y cuando juntas todas esas cosas, la pregunta cambia completamente. ¿De verdad estamos viendo solamente una modernización del parque vehicular mexicano? ¿O poco a poco se está haciendo más difícil que un mexicano conserve durante muchos años el carro que ya compró y ya pagó? Yo llevo muchos años viendo cómo cambian las reglas del mundo automotriz, y te voy a decir algo que he aprendido con el tiempo. Cuando una autoridad anuncia una medida, hay que escuchar el motivo oficial, sí, pero también hay que mirar lo que esa medida significa para el dueño que tiene que pagarla. Porque desde una oficina, una nueva revisión puede parecer un trámite. Desde la cochera de una familia que vive al día, puede convertirse en otro gasto. Y hoy te voy a enseñar varias cosas que ya están pasando en México, otras que acaban de cambiar y algunas que todavía son propuestas, pero que juntas podrían cambiar la manera en que millones de mexicanos mantienen sus autos usados. Si eres nuevo por aquí, dale like y suscríbete al canal, porque aquí no vamos a repetir rumores de Facebook. Vamos a separar lo que es falso de lo que sí está escrito en documentos oficiales. Porque la primera pieza de este rompecabezas está en algo que millones de conductores ya conocen perfectamente: la verificación. Si vives en la Ciudad de México o en alguna entidad donde existe un programa de verificación vehicular, sabes de qué estoy hablando. El problema no es solamente tener un carro que encienda. Tu vehículo tiene que cumplir con determinados parámetros de emisiones para obtener el holograma correspondiente y dependiendo del holograma y de la terminación de la placa, las reglas de circulación pueden cambiar. En la Ciudad de México, por ejemplo, el programa Hoy No Circula establece restricciones de circulación de acuerdo con el holograma, la placa y las condiciones del vehículo. Y los programas de verificación existen precisamente para controlar las emisiones contaminantes de los vehículos que circulan. Ahora piensa en esto. Tienes un carro de 12, 15 o 18 años. Está pagado. El motor funciona. La transmisión funciona. Lo llevas con tu mecánico de confianza. Pero llega el momento de verificarlo y resulta que no pasa. Entonces empiezas a buscar el problema. Un sensor. El sistema de escape. El catalizador. La inyección. Algún componente electrónico. Una afinación que ya venías posponiendo. Y lo que parecía un trámite termina convirtiéndose en una reparación de varios miles de pesos. Ahora, yo no te voy a decir que la verificación sea mala. Un vehículo que contamina demasiado evidentemente necesita atención. Lo que sí debemos preguntar es quién termina pagando el costo de esa transición. Porque una cosa es exigir que un carro esté en buenas condiciones. Y otra muy diferente es que el propietario tenga que gastar una cantidad que simplemente no puede pagar para mantener un vehículo que ya estaba funcionando. Y aquí aparece el primer problema. Para alguien que tiene un carro nuevo, una reparación puede ser una molestia. Para alguien que compró un usado porque no podía pagar una mensualidad de 8,000 pesos, 10,000 pesos o 12,000 pesos mexicanos, la misma reparación puede significar quedarse sin carro. Y cuando te quedas sin carro, no solamente pierdes comodidad. Puedes perder el medio con el que llegas al trabajo. Puedes tener problemas para llevar a tus hijos a la escuela. Puedes gastar más en transporte. Y si trabajas manejando, puedes incluso perder ingresos. Por eso el debate sobre los autos viejos no es solamente un debate ambiental. También es un debate económico. Y ahí es donde las cosas empiezan a ponerse interesantes. Porque mientras algunas reglas buscan controlar las condiciones de los vehículos que ya están circulando, el gobierno también tiene programas que buscan acelerar la renovación del parque vehicular. En mayo de 2026, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes anunció un programa de modernización del autotransporte federal de pasaje y carga, con garantías de NAFIN para que micro y pequeños transportistas puedan adquirir unidades nuevas o seminuevas. El objetivo declarado es precisamente impulsar la renovación del parque vehicular.
Y aquí hay que hacer una aclaración muy importante. Ese programa está dirigido al autotransporte federal de pasajeros y carga. No significa que mañana vayan a tocar la puerta de tu casa para quitarte un Nissan Versa de 15 años. No. Pero sí demuestra que la renovación de flotas es una política que ya existe en México. Y cuando un gobierno quiere modernizar un parque vehicular, normalmente hay dos formas de hacerlo. Hacer más atractivos los vehículos nuevos. Y hacer que los vehículos viejos tengan cada vez más condiciones que cumplir. Una cosa no necesariamente implica la otra, pero juntas pueden cambiar la decisión económica del propietario. Y ahora llegamos a un tema que para muchos mexicanos, especialmente en la frontera norte, es todavía más delicado. Los autos usados que vienen de Estados Unidos. Durante años, miles y miles de mexicanos han recurrido a vehículos usados provenientes de Estados Unidos porque son una alternativa mucho más accesible que comprar un auto nuevo. Pero importar un vehículo usado a México nunca ha sido simplemente cruzar la frontera, pagar y ponerle placas. Existen reglas federales específicas sobre qué vehículos pueden importarse, su antigüedad, el VIN, el lugar donde permanecerán y las condiciones que deben cumplir. El decreto vigente regula la importación definitiva de vehículos usados y fue prorrogado hasta el 30 de noviembre de 2026. Para la región fronteriza norte existen reglas específicas para determinados vehículos usados de entre 5 y 10 años anteriores al año de importación, siempre que cumplan las condiciones establecidas, incluyendo características relacionadas con el VIN y su fabricación o ensamble. Y aquí viene algo que mucha gente todavía no ha entendido. El gobierno también terminó el programa extraordinario que permitió regularizar millones de vehículos usados de procedencia extranjera. Ese programa concluyó el 31 de diciembre de 2025. Según la Secretaría de Hacienda, hasta noviembre de 2025 se habían regularizado 2.987.839 vehículos, y desde el 1 de enero de 2026 ya no existe esa vía extraordinaria de regularización. Casi 3 millones de vehículos. Eso no es una cifra pequeña. Y aquí es donde mucha gente se puede confundir. El gobierno no cerró la puerta a toda importación de vehículos usados. La importación legal continúa bajo el decreto correspondiente. Lo que terminó fue aquel esquema extraordinario de regularización. Y para quien tiene un vehículo de procedencia extranjera, esa diferencia es enorme. Porque antes podía existir una expectativa de que algún día apareciera otro programa de regularización. Ahora esa vía extraordinaria terminó. Entonces, si compras un auto usado de procedencia extranjera, necesitas saber exactamente bajo qué régimen puede entrar legalmente al país. Porque el tiempo de luego vemos cómo lo regularizamos se acabó con ese programa. Y esto nos lleva a algo todavía más importante. ¿Qué pasa con el auto usado que ya está dentro de México? Aquí es donde entran las refacciones. Porque puedes permitir que un vehículo circule, puedes tener sus documentos, puedes pagar lo que corresponde. Pero si dentro de algunos años ya no consigues una pieza fundamental, mantenerlo funcionando se vuelve cada vez más complicado. Y este problema no es imaginario. Los vehículos modernos tienen cada vez más electrónica, módulos, sensores, sistemas de seguridad, computadoras, componentes específicos. Y mientras más sofisticado es el vehículo, más importante se vuelve tener acceso a las piezas y a la información necesaria para repararlo. Ahora fíjate en algo que me llamó muchísimo la atención. En febrero de 2026 llegó a la Cámara de Diputados una propuesta para modificar la Ley Federal de Protección al Consumidor y establecer expresamente un derecho a reparar. La iniciativa plantea que los consumidores puedan reparar, mantener y prolongar la vida útil de los bienes que compraron, incluso mediante terceros independientes. También propone acceso a refacciones, herramientas, manuales, diagramas e información técnica necesaria para realizar esas reparaciones. ¿Por qué tendría que llegar algo así al Congreso? Porque existe un problema. El consumidor compra el producto, pero conforme pasan los años, puede encontrar cada vez más dificultades para mantenerlo. Y en un carro esto puede ser todavía más serio. Porque un teléfono que no puedes reparar es una molestia. Un carro que no puedes reparar puede ser tu única forma de llegar al trabajo. Y hay algo todavía más interesante. La propuesta también plantea que los fabricantes, productores, importadores o proveedores pongan a disposición del público las refacciones, herramientas y materiales necesarios durante un periodo acorde con la vida útil estimada del producto. Esto es enorme, porque significa que en México ya existe una discusión legislativa sobre algo que muchos dueños de autos usados llevan años enfrentando. ¿Qué pasa cuando la pieza que necesitas ya no está disponible? ¿Qué pasa cuando el fabricante deja de ofrecerla? ¿Qué pasa cuando solamente una agencia tiene acceso a determinada información?
¿Qué pasa cuando un taller independiente puede reparar el carro, pero no tiene las herramientas o los datos necesarios? Ahí aparece el verdadero campo de batalla. No necesitas prohibir un auto para sacarlo de circulación. A veces basta con hacerlo demasiado difícil de reparar. Y aquí entre nos, cualquier mecánico que lleve muchos años trabajando te puede contar historias de carros que todavía tienen motor para rato, pero cuya reparación se complica porque determinada pieza ya no se consigue fácilmente. Ese es el tipo de problema que puede matar económicamente a un auto antes de que muera su motor. Ahora junta esto con la verificación. Tu carro tiene que cumplir determinadas condiciones. Necesitas mantenerlo bien. Necesitas conseguir las piezas. Necesitas encontrar un taller que sepa trabajar con él. Y dependiendo de dónde vivas, también tienes que cumplir con las reglas locales de circulación. Entonces el carro sigue siendo tuyo, pero cada vez necesitas hacer más cosas para poder utilizarlo como antes. Y esa es una diferencia muy importante, porque cuando la gente escucha la palabra prohibición, piensa en una patrulla deteniéndote y llevándose tu carro. Pero las políticas públicas modernas rara vez funcionan de una manera tan directa. Muchas veces funcionan mediante condiciones, requisitos, permisos, verificaciones, hologramas, aranceles, normas ambientales, restricciones de circulación y costos. Y si todos esos costos van aumentando poco a poco, llega un momento en que el propietario toma una decisión. Ya no me conviene. Y ahí está la parte que más me interesa que entiendas. Nadie tuvo que prohibirle el carro. El propio bolsillo terminó expulsándolo. Ahora piensa en el mexicano que tiene un carro de 15 años. No tiene deuda. No paga mensualidad. Conoce a su mecánico. El carro todavía funciona. Quizá no tiene pantalla gigante. Quizá no tiene asistentes de manejo. Quizá no tiene 20 bolsas de aire. Pero lo lleva al trabajo todos los días. Ese mexicano no necesariamente quiere un carro nuevo. Lo necesita solamente para moverse. Y cuando alguien le dice, pues compra uno nuevo. La pregunta es, ¿con qué dinero? Porque un carro nuevo puede representar una deuda de varios años. Y un carro usado que ya está pagado puede ser precisamente lo que permite que una familia mantenga sus finanzas bajo control. Por eso el auto usado no es solamente una mercancía. En México es una herramienta de movilidad. Y por eso cualquier cambio que aumente el costo de mantenerlo debería ser discutido con mucho cuidado. Ahora viene algo que puede parecer contradictorio. Porque mientras existen políticas de renovación vehicular y reglas sobre los vehículos usados, México también está intentando darle al consumidor más herramientas para reparar y prolongar la vida útil de los productos. Eso significa que la historia no está escrita todavía. Y esto es importantísimo. No quiero que salgas de este video pensando que mañana van a prohibir todos los carros viejos. No existe una prohibición nacional de los autos usados. Tampoco quiero que creas el rumor de que todos los vehículos 2015 y anteriores serán retirados de circulación. Eso no está sustentado. Pero tampoco quiero que cometas el error contrario y pienses que no está pasando nada. Sí está pasando. Las reglas de importación existen. El esquema extraordinario de regularización terminó. La verificación existe en distintas entidades. Las restricciones de circulación existen en determinados lugares. El gobierno tiene programas de renovación del parque vehicular. Y en el Congreso ya se están discutiendo propuestas para garantizar el derecho a reparar y el acceso a refacciones. Todo eso es real. Y cuando juntas todas las piezas, aparece una pregunta que vale la pena hacer. ¿Qué va a pasar con el mexicano que quiere conservar su carro durante 15, 20 o 25 años? Porque técnicamente puede ser posible. Pero económicamente, ¿seguirá siendo posible? Ahí está el verdadero debate. Y por eso yo creo que hay que dejar de discutir únicamente si el carro es viejo o nuevo. La pregunta correcta es, ¿el vehículo está seguro? ¿Cumple con las normas ambientales que le corresponden? ¿Está bien mantenido? ¿Puede repararse? ¿Existen las piezas? ¿El propietario puede pagar las reparaciones? Y si la respuesta es sí, ¿por qué debería ser económicamente imposible conservarlo? Porque una cosa es querer reducir la contaminación. Otra cosa es hacer que una familia que no tiene dinero para un carro nuevo pierda la única herramienta de movilidad que tiene. Y aquí hay algo que las autoridades deberían entender perfectamente. Si quieres que la gente cambie a vehículos más nuevos, necesitas hacer que esos vehículos sean accesibles. No basta con hacer que el viejo sea más difícil de mantener, porque si el nuevo cuesta demasiado, el resultado puede ser que la persona simplemente se quede sin carro. Y eso no resuelve el problema. Lo mismo ocurre con las refacciones.
Si quieres vehículos seguros, necesitas que existan piezas disponibles. Si quieres que los carros cumplan las normas, necesitas que los propietarios puedan repararlos. Si quieres que los talleres independientes hagan bien su trabajo, necesitan acceso a información y herramientas. Y si quieres que la gente conserve sus vehículos en buenas condiciones, necesitas que mantenerlos no se convierta en un lujo. Por eso, para mí, la discusión más importante que viene para los autos usados en México no es si un gobierno va a anunciar mañana una prohibición. La verdadera discusión es mucho más silenciosa. Es quién podrá seguir reparando su carro, quién podrá seguir importando legalmente un usado, quién podrá seguir circulando con él, cuánto tendrá que pagar para mantenerlo, y durante cuánto tiempo tendrá acceso a las piezas necesarias. Porque si esas 5 cosas empiezan a complicarse al mismo tiempo, el mercado puede cambiar sin necesidad de una sola ley que diga: los autos usados están prohibidos. Y aquí es donde quiero que pongas mucha atención, porque si tienes un carro viejo, no necesitas entrar en pánico. Necesitas informarte. Revisa las reglas de tu estado. Mantén tu carro en buenas condiciones. No compres un vehículo de procedencia extranjera sin entender perfectamente cómo se puede importar y acreditar legalmente. Y, sobre todo, no tomes decisiones basándote en un video de Facebook que diga que mañana van a prohibir todos los carros viejos. Pregunta por el decreto. Busca la iniciativa. Lee la norma. Mira quién la presentó. Y verifica si ya entró en vigor. Porque hay una diferencia enorme entre un rumor, una iniciativa, un dictamen y una ley vigente. Pero también hay una diferencia enorme entre ignorar los cambios y esperar hasta que ya estén encima de ti. Y esa es precisamente la razón por la que te estoy contando todo esto. Porque el rumor de que van a prohibir los autos 2015 y anteriores puede ser falso. Pero las reglas que sí existen son suficientemente importantes como para que cualquier dueño de un carro usado las conozca. Y ahora dime tú algo. Si tienes un carro que ya está pagado, funciona bien y todavía puede darte muchos años de servicio, pero mantenerlo empieza a costar cada vez más por verificación, refacciones, reparaciones o restricciones de circulación, ¿lo conservarías hasta el último kilómetro o preferirías venderlo antes de que se vuelva demasiado caro? Y quiero que me digas también en qué estado de México vives, porque quiero saber si ya te ha tocado pagar una verificación, enfrentar una restricción de circulación, batallar para conseguir una refacción o tener problemas para regularizar un auto usado. Porque ahí vamos a descubrir algo todavía más interesante, cómo estas reglas están afectando realmente al mexicano que tiene que sacar su carro a trabajar todos los días. Y si quieres entender qué está pasando con las refacciones, los talleres independientes y el derecho a reparar tu propio carro, checa el video que está apareciendo en tu pantalla ahora mismo, porque esa es la otra mitad de esta historia.